Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida a esta tercera jornada del Foro Internacional de Mujeres en los Sistemas de Gestión ISO, Liderazgo y Transformación. Ahora vamos a ver el tema con nuestra amiga Lisette Mari Perche Villa, que nos va a hablar acerca de cómo auditar el programa de auditoría. Adelante, Lisette. Muy buenas tardes desde Venezuela. Mi nombre es Lisel Perche. ¿Puedes pasar la imagen, Edgar? Ok. Soy la ingeniero Lisel Perche de Venezuela, muy orgullosamente venezolana. Eh, Tengo desde el año 2010 en este camino de la calidad, con muchísimas satisfacciones realmente, porque es un camino excelente. ¿Okay? Casualmente ayer pude vivir una experiencia extraordinaria porque a través de la empresa MRM Consultores con la señora María Rivas y bueno, el apoyo que presté como asesora principal para los sistemas de gestión de la ISO 45001 y la ISO 14001, pues logramos alcanzar la certificación de una importante organización acá en Venezuela y que en este momento pues tiene todo el reto de apoyarnos en restaurar el servicio eléctrico en nuestra región. Soy del estado Zulia, Maracaibo, y pues realmente lo que he hecho lo he hecho con pasión. La última certificación que obtuve fue la de auditor interno con el ERCA, con el apoyo de la señora Keila y el señor Miguel, ¿ok? Y en este momento estoy en proceso de la certificación como auditor ERCA, pero de la 9001. Y pues experiencia inicial en el ramo farmacéutico y en los sectores de seguro, producción, construcción y mantenimiento de turbinas. Puedes cambiar. Ok, como contenido de esta formación, lo primero que vamos a ver es los requisitos del programa de auditoría según las normas ISO 9001, 2015, ISO 45001, 2018, ISO 14001, 2015 y lo que es la referencia de la norma 19011, 2018. Adicionalmente, vamos a identificar cómo evaluar el cumplimiento de los requisitos del programa de auditoría. Y finalmente vamos a ver algunos hallazgos y errores comunes que pudiesen cometer los auditores durante la evaluación del programa de auditoría. Siguiente. Como objetivo de esta formación tenemos proporcionar orientación sobre los aspectos que deben considerar los auditores para la verificación del cumplimiento de los requisitos del programa de auditoría. Ahora bien, es importante, destacar algunos términos y definiciones claves, sobre todo para aquellas personas que nos están escuchando, nos están observando y se están iniciando en este camino. Por ejemplo, cuando hablamos de programa de auditoría, hablamos de un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. ¿Qué significa esto? Que la organización puede tener un programa de auditoría, que reúna un conjunto de unas auditorías, planificadas, o pudiese ser una sola auditoría, pero que de alguna manera tenga claro el periodo de tiempo para la ejecución de estas. Y adicional a eso, que esté claro el propósito para cada una de las auditorías. Siguiente. El término criterio de auditoría está relacionado a un conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría. ¿Qué significa esto? Que podemos tener identificados criterios de auditoría como por ejemplo procedimientos, lineamientos, instrucciones de trabajo, políticas, legislaciones, y eso debe estar claro para el desarrollo de un programa de auditoría. Adicionalmente, entender lo que es el concepto de evidencia objetiva, que son datos que respaldan la evidencia o veracidad de algo.
¿ok? La evidencia de la auditoría son registros, declaraciones o hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. La evidencia de la auditoría debe ser comparada frente a los criterios de la auditoría para poder concluir frente a un hallazgo durante el proceso de la auditoría. Y el hallazgo de la auditoría es el resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría como tal. Siguiente. Ahora bien, un programa de auditoría, para este caso particular, lo voy a enfocar basado en las normas base para los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2015 para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001-2018, y para los sistemas de gestión ambiental, ISO 14001-2015. Esas normas serían las normas que establecen los requisitos para la elaboración de los programas de auditoría. Y por supuesto, para esta formación serían las normas de referencia para que podamos evaluar como auditores lo que ha hecho la organización frente al cumplimiento de estos requisitos. Incluí también la norma ISO 19011-2018 porque es una norma que establece directrices para desarrollar todo lo que está relacionado con los procesos de auditoría y por ende a la elaboración del propio programa de auditoría. Pero son directrices. Siguiente. Ahora bien, iniciemos la revisión de lo que son los requisitos del programa de auditoría según las normas de referencia. Porque es importante que el auditor entienda esto, ¿ok? Porque sencillamente él debe evaluar el cumplimiento del programa de auditoría frente a lo establecido en dichos requisitos, ¿ok? Si vemos de alguna forma general, las tres normas establecen la frecuencia como un requisito base del programa de auditoría. Es decir, se establece qué debe ser auditado y debe indicarse cuál es la frecuencia de ejecución de esa auditoría. Si la organización tiene planificadas las auditorías de primeras partes, segundas partes y terceras partes, por ejemplo, igual para cualquier tipo de auditoría, ellos deben establecer la frecuencia de ejecución de estas. Adicionalmente, debe ser definido el método o los métodos de ejecución o que serán aplicados durante el proceso de auditoría y que debe estar claramente definido en el programa de auditoría como tal. ¿A qué método se refieren estas tres normas? Básicamente, por ejemplo, si el auditor durante el proceso de auditoría, de acuerdo a esa planificación, va a realizar entrevistas directas con el personal, observaciones directas de las diferentes actividades, observaciones de los documentos, ¿ok? Donde pudiesen o donde van seguramente a conseguir las evidencias objetivas de lo que son los resultados de gestión en algunos casos, y adicionalmente, ¿ok? Todo ese tema de comunicación para poder desarrollar el proceso de auditoría. Las responsabilidades también deben estar claras dentro del programa de auditoría. ¿Quién será la persona responsable de gestionar el programa de auditoría? ¿Quiénes serán los auditores, ¿ok?, que van a desarrollar los programas de auditoría? ¿Quiénes van a ser guías durante el proceso de auditoría? ¿Quiénes pudiesen estar como observadores durante el proceso de auditoría? Y eso debe estar claro en el programa de auditoría como tal. Los requisitos de planificación y elaboración de informes son base tanto para la 9001, ¿ok?, como para la ISO 14001. Debe estar bien clara la planificación, cuáles son las bases para que se desarrolle el plan de cada una de esas auditorías que están dentro del programa de auditoría. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los criterios, los requisitos para elaborar el informe de auditoría? ¿Ok? Entonces, eso es fundamental dentro de un programa de auditoría. Ahora bien, hay un elemento, un requisito que es bien puntual para la ISO 45001 y está relacionado con la consulta, que es un elemento que no lo vemos, un requisito que no se observa ni, para la 9001 y tampoco se observa para la 14001, pero en la 45 sí es neurálgico. ¿Qué significa eso? La organización que tenga un sistema de gestión fundamentado en la ISO 45001
debe asegurar la consulta y la participación de sus trabajadores, porque adicional a que es un requisito de la cláusula del apartado 9.2, también es un requisito propio de la norma como tal. ¿Ok? La cláusula 5.4 establece la necesidad de que las organizaciones hagan partícipes de lo que hacen dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a la mayoría de los trabajadores, a los representantes de los trabajadores. Ahora, ¿con qué finalidad? ¿Ok? Nos llama la atención este requisito porque sería oportuno, por ejemplo, preguntarle a los trabajadores, tú, durante el proceso de auditoría que viene, ¿qué consideras importante que el auditor evalúe? ¿Ok? ¿Qué consideras tú importante para que se mejoren las condiciones de trabajo? ¿Qué consideras importante para que la organización mejore y que tú puedas sentir bienestar físico y mental durante la ejecución de tus actividades? Entonces, este requisito es bien importante, sobre todo para las organizaciones con la norma ISO 45001. Ahora bien, las tres normas, o en el caso de la 9001 y la 45, establecen que se debe dejar claro en el programa de auditoría cuáles son esos criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría. Ahora bien, es importante que los objetivos de la auditoría estén bien claros, ¿ok? ¿Qué es lo que se desea evaluar? ¿Deseamos evaluar la capacidad de un proceso para alcanzar los resultados esperados? ¿Deseamos evaluar la capacidad de un auditado para poder defender o determinar o mostrar cómo determinó su contexto y analizó esos riesgos y esas oportunidades? Deseamos ver si el sistema de gestión realmente controla toda la información documentada que le va a permitir alcanzar los resultados. Entonces, en función de esos objetivos, deben ser establecidos los criterios de la auditoría y el alcance para cada una de ellas. La selección de los auditores es otro de los requisitos neurálgicos y que debe estar bien claro en el programa de auditoría. ¿Ok? ¿Cómo se seleccionaron los auditores? ¿Cuáles son las evidencias objetivas que tiene ese auditado en el momento de presentar el programa de auditoría de la selección de esos auditores? ¿Ok? ¿Qué demuestra, cómo demuestra él que realmente ese auditor líder o ese auditor que va a desarrollar la auditoría de ese alcance establecido tiene esas competencias, tiene esas habilidades, tiene esas experiencias para poder alcanzar los objetivos previstos del programa de auditoría? ¿Ok? Adicional a eso, la forma de comunicación también es importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pudiésemos desarrollar, o la organización pudiese desarrollar auditorías en sitio, ¿ok? Donde sencillamente la forma de comunicación es directamente relacionada con ese auditado, pero también pudiesen desarrollarse auditorías virtuales y por tanto la forma de comunicación debe ser clara para ese programa de auditoría. Adicional a eso, ¿ok? ¿Cómo se le va a comunicar los resultados a la dirección pertinente de cada una de las organizaciones con respecto a los programas de auditoría? Siguiente, Edgar. Ok, ahora bien, aquí tenemos las directrices de lo que es la norma 19.011-2018, ¿ok? Y que de alguna manera es importante que todo auditor pueda identificar cuáles son estas directrices recomendadas, incluso por las tres normas de referencia que acabo de mencionar, y qué debería contener el programa de auditoría según esta norma. Lo primero son los objetivos para el programa, ¿ok? Los riesgos y las oportunidades asociadas con el programa de auditoría y las acciones para abordarlas. Fíjense lo siguiente, la norma 19.011 es bien clara con respecto a la indicación que da de que se analicen los riesgos y las oportunidades asociados con el programa de auditoría. En las tres normas que acabamos de ver, esto no aparece como requisito. Sin embargo, considero que en función de las cláusulas 6 de cada una de las normas, es importante que las organizaciones entiendan que eso debe ser considerado como parte de aquello que deben desarrollar para poder implementar sus programas de auditoría. ¿Ok? El entender cuáles son esas situaciones que pudiesen impactar positivo o negativamente los procesos de auditoría, pudiesen dar como resultado controles preventivos más eficaces
durante la ejecución de las auditorías. Entonces, por lo tanto, aun cuando la 19.011 lo recomienda, considero que debería ser parte de esos programas de auditoría de la 9.001, de la 14 y de la 45 en función de que las tres normas tienen como requisito el análisis de riesgos y oportunidades para alcanzar los resultados esperados del sistema de gestión que sea considerado. El ámbito, el alcance, los límites de ubicación de cada auditoría también debe ser definido, procesos a ser auditados, el calendario, los tipos de auditoría, los criterios, los métodos, el criterio para seleccionar a los miembros del equipo auditor, composición del equipo auditor y la información documentada relevante. Siguiente. Ahora bien, entendiendo de forma general lo que exigen las tres normas de referencia más las directrices que nos da la 19.011, pudiésemos preguntarnos cómo el auditor debería evaluar el cumplimiento de los requisitos del programa de auditoría. Desde la experiencia que he venido manejando en esta área, pudiese recomendar los siguientes pasos, sobre todo para aquellos que se están iniciando en esto. Por ejemplo, lo primero que yo haría sería verificar el tipo de norma ISO considerada como criterio de auditoría. ¿Cuál es la norma ISO bajo la cual yo voy a evaluar el programa de auditoría que la organización en este momento me está presentando? Siguiente, Edgar. Como paso número 2, verificaría si el sistema de gestión consideró como requisito la aplicación de la norma 19.011-2018. ¿Por qué motivo? Porque sencillamente, si las organizaciones tienen sistemas de gestión fundamentados en las tres normas de referencia, el auditor debería ir en función de evaluar ese tipo de criterios. Pero si la organización decide asumir esta norma como requisito también, entonces el auditor ya tiene que posicionarse frente a las directrices de esta norma que a la final se convertirían en requisitos propios del sistema de gestión que se va a auditar y específicamente de ese programa de auditoría. Siguiente. Como paso 3 tendríamos solicitar al auditado el programa de auditoría y todas las evidencias objetivas de implementación de este para iniciar la verificación. En ese momento el auditado debería presentar ese programa de auditoría con toda la información que debió considerar para la elaboración del programa, para la implementación y adicional a eso todas las evidencias objetivas que soportan todo lo que se ha hecho conforme al programa de auditoría. Siguiente. Como paso 4, tenemos verificar el cumplimiento del apartado 9.2 de las normas ISO de referencia, según su aplicación, para el sistema de gestión que se esté auditando. Y verificar el cumplimiento de la norma ISO 19.011-2018 siempre que sea parte de los criterios de auditoría. Ya tenemos el programa en mano, ya el auditado presentó su programa de auditoría y todas las evidencias que el auditor puede ir solicitando durante esta evaluación y luego el auditor debe comparar cada uno de los requisitos establecidos en las cláusulas 9.2 de las normas ISO de referencia contra lo que el auditado está presentando y considerar todas las directrices de la 19.011 como requisitos si solo si la organización decide cumplirla. La organización puede decidir cumplir ese estándar de forma total o de forma parcial, considerando lo que realmente le agregue valor a su sistema de gestión y a los resultados que deseen obtener durante el proceso de auditoría. Siguiente. Y como paso 5, confirmar que el programa de auditoría cumple con todos los requisitos establecidos en la norma utilizada como criterio de auditoría. Siguiente. Ahora bien, es importante durante la evaluación del programa de auditoría que el auditor evalúe los diferentes verbos que aparecen en el apartado 9.2.2 con respecto al programa de auditoría. Por ejemplo,
Las normas de referencia piden planificar, establecer, implementar y mantener los programas de auditoría. Ahora bien, para planificar es importante que se evalúe la identificación, el análisis, la definición de aquellos datos que requieren para hacer el programa de auditoría, considerando los requisitos. Es decir, existen objetivos claros de la auditoría, existen los criterios claros de la auditoría, están claros los tipos de auditoría dentro del programa, están claras las responsabilidades de los que van a formar parte de ese proceso de auditoría, están claros los métodos que serán aplicados, está clara la selección que se hizo, que se debe hacer durante esta etapa de planificación del programa de aquellos auditores que van a ser parte de ese equipo que evaluará la conformidad de los diferentes criterios de auditoría. Ahora, está claro, por ejemplo, que se fue elaborado el programa de auditoría en función de todo eso que se analizó, ¿ok? Se implementó ese programa de auditoría en función de lo que se planificó, en función de lo que se documentó en el programa de auditoría. Está claro, ¿ok?, que se mantiene el programa de auditoría porque sencillamente se implementa y luego que se implementa se evalúan los resultados de eso que se ejecutó en función de lo que se planificó inicialmente. ¿Ok? Se planificaron, por ejemplo, 3 auditorías de 3 procesos neurálgicos de la organización y todo se realizó en función de eso. Se alcanzaron los objetivos de la auditoría. Realmente los auditores llegaron a los resultados que tenían que llegar de acuerdo a lo planificado en ese programa de auditoría. Se consideraron esas mejoras, hay un feedback de esas mejoras del programa de auditoría después de la implementación. Todo esto debe ser verificado por el auditor durante la evaluación del programa de auditoría. Siguiente, Edgar. Ahora bien, debemos verificar como auditores, ¿ok?, que exista un análisis de la importancia de los procesos, ¿ok?, como parte de esa planificación del programa de auditoría. Se debe verificar que existe un análisis de los cambios que afectan a la organización. Realmente el programa de auditoría se deriva de un análisis real de lo que ocurre en la organización. Realmente se deriva de un análisis real de aquellos procesos que impactan el sistema de gestión, ¿ok? No se hace el programa de auditoría solamente por cumplir un requisito y generar un documento más del sistema. Realmente esos análisis dan la información que se requiere para que pueda salir un programa planificado que pueda alcanzar los resultados esperados. Verificar que existe un análisis de los resultados de auditorías previas, ¿ok? Existen programas de auditoría o el programa de auditoría que estoy evaluando realmente consideró los resultados de lo que se hizo anteriormente, ¿ok?, como parte de la mejora continua de este proceso de elaboración del programa de auditoría y de implementación del mismo. Se verificó que existe un análisis sobre los requisitos de planificación y elaboración de informes. Se verificó que existe un análisis sobre la definición de criterios y alcance de la auditoría. Todo esto debe ser verificado y evaluado por el auditor. Siguiente. Ahora, el auditor tiene cómo verificar que existe un análisis sobre la selección de los auditores, ¿ok? Se muestra durante ese proceso de auditoría que la selección de los auditores va en función de cumplir con los objetivos de auditoría. Por ejemplo, se tiene planificado evaluar el desempeño de la gestión ambiental y cuenta la organización o identificó la organización realmente un auditor, ¿ok?, capaz de poder cumplir con ese objetivo, tiene esas competencias, tiene la experiencia para poder alcanzar los resultados del programa. Y eso es válido que se presente durante el proceso de auditoría. Verificar que existen definidos los mecanismos de comunicación de resultados de auditorías a la dirección pertinente. Que eso debe estar claro en el programa de auditoría. Debe decirse a quién se le debe comunicar ese programa de auditoría, a qué alta dirección, a qué responsables de la organización se les debe comunicar el programa de auditoría. Por ejemplo, en el caso de la 45, es bien importante que los programas de auditoría lleguen a manos de los representantes de los trabajadores. En nuestro caso, acá en Venezuela,
son llamados comités de seguridad y salud laboral. Por lo tanto, durante el proceso de verificación de un programa de auditoría diseñado en nuestro país, debemos indagar sobre esta comunicación. Verificar que para programas de auditoría ya implementados, las correcciones se hayan atendido sin demora injustificada y que cuando el programa de auditoría sea elaborado por primera vez, existe una clara indicación de este requisito. ¿Ok? Si existen programas de auditorías previas, es importante que el auditor indague sobre cuáles fueron los resultados de esas auditorías previas y si realmente se atendieron esos resultados sin demora injustificada, a los fines de cumplir con los requisitos de las 3 normas de referencia. Y verificar que se tiene conservada la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. Por ejemplo, pudiésemos hablar del programa de auditoría como principal información documentada y del plan de la auditoría y de aquellos soportes que evidencien la selección de los auditores, ¿ok? Para poder completar esta evaluación. Siguiente, Edgar. Ahora bien, entramos, una vez que evaluamos el programa de auditoría, a lo que pudiesen ser hallazgos derivados de esta evaluación. ¿Ok? Como primer hallazgo, colocándolo como ejemplo, pudiésemos hablar de un programa de auditoría sin considerar requisitos establecidos en las normas ISO de referencia. Como lo dije al principio, lo vuelvo a confirmar, ¿ok? Si la organización decide, ¿ok?, asumir las normas ISO 9001, 45001 y 14001 como las normas base de su sistema de gestión, todos los programas de auditoría deben cumplir con todo lo que exigen las 3 normas de referencia. En aquellos casos en que la organización decida cumplir con la 19011, eso también sería parte de esos requisitos que el programa de auditoría debe cumplir. Adicional a eso, otro hallazgo pudiese ser el relacionado con un programa de auditoría sin ser comunicado a la dirección pertinente, porque es un requisito. Mientras sea un requisito, si el requisito se incumple, existe, ¿ok?, desviación. Ahora bien, otro hallazgo pudiese estar relacionado con un programa de auditoría sin considerar los análisis de cambios de la organización, procesos y resultados de auditorías previas, porque también es parte de los requisitos de las normas de referencia. Siguiente, Edgar. Ahora, cuando el auditor se posiciona durante la evaluación, uno de los errores comunes que pudiese estar cometiendo serían los siguientes: no verificar si se consideraron los resultados de auditorías previas en la etapa de planificación para el programa de auditoría. No verificar si se generaron los informes de análisis de cambios en la organización. No verificar si se generaron los informes de la importancia de los procesos involucrados. Siguiente. Exigir que el programa de auditoría esté elaborado según los lineamientos de la norma ISO 19011-2018 cuando esta no es un criterio de auditoría. Ningún auditor debería llegar, ¿ok?, a exigir a una organización el cumplimiento de esta norma a menos que la organización le indique que es parte de sus requisitos. No verificar todos los requisitos exigidos para el programa por cada criterio de auditoría establecido. Y dar como aprobado el programa de auditoría aun cuando no cumple con el ciclo PHDA. Estos serían errores dentro del proceso de evaluación del programa de auditoría. Siguiente. No verificar la eficacia del programa de auditoría para alcanzar los resultados planificados también sería un error del auditor. ¿Okay? Todo lo que se hace en un sistema de gestión debe resultar en aquellos aspectos que realmente le agregan valor a la organización. El auditor se posiciona frente a evaluar si realmente ese programa diseñado, implementado, establecido en la organización, mantenido, alcanza los resultados previstos para el proceso de auditoría, realmente alcanzaron tener los resultados de la capacidad de un proceso para dar desempeño a su sistema de gestión. Realmente ese programa permitió evaluar, ¿ok?, la competencia de los trabajadores para desarrollar una determinada actividad. Realmente ese programa permitió evaluar
la adecuación, conveniencia, eficacia, alineación de un sistema de gestión en la organización. Entonces es importante que el auditor se posicione a evaluar estos aspectos. No verificar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. ¿Okay? Siguiente, Edgar. Ahora bien, frente a lo que hemos venido analizando, ¿ok? Frente a los requisitos que refieren las 3 normas de referencia que he venido utilizando durante la acción de formación y frente a las consideraciones de lo que pudiesen ser hallazgos, lo que pudiesen ser errores, yo puedo concluir con respecto a este aspecto diciendo lo siguiente: el programa de auditoría es una oportunidad que tienen las organizaciones para mejorar sus modelos de gestión. Cuando las organizaciones no se posicionan frente a esta oportunidad como una de las mejores herramientas para mejorar los modelos de gestión, sencillamente van a tener procesos de auditoría que no agregan valor a las organizaciones. Procesos de auditoría que no son internalizados por todos los miembros de la organización. Procesos de auditoría donde sencillamente los trabajadores no entienden para qué se desarrolla el proceso de auditoría. Y todo esto debe ser controlado a través de una excelente planificación de un programa de auditoría. Los auditores deben orientar la evaluación al cumplimiento de los requisitos que los programas de auditoría deben cumplir. Y los auditores deben orientar la evaluación hacia el cumplimiento del ciclo PHBA. Lo planificado fue ejecutado y adicionalmente es verificado. Realmente el auditor se posiciona en ver si la organización, después de completado ese proceso de auditoría, evaluó si lo que planificó fue ejecutado, evaluó si el tiempo de ejecución de la auditoría fue desarrollado, evaluó si los recursos asignados para la auditoría fueron consumidos en su totalidad. Se evalúa realmente si las actividades del proceso de auditoría fueron concretadas. Se evalúa realmente si los objetivos fueron alcanzados. Todo esto es importante porque de alguna otra manera el ciclo PHBA debe visualizarse para todo lo relacionado con el programa de auditoría. Y se debe asegurar la competencia del responsable de gestionar el programa de auditoría para poder garantizar los resultados esperados. Eder, ¿estás allí? Sí, a ver, mira, vamos a ver las preguntas. Mira, aquí hay algunas preguntas. Mira, Ana Cecilia te manda felicidades, Mechitas también, excelente la ponencia. También hay aquí algunas preguntas. Mac también te felicita. Mechita ya se retira, tiene una situación diferente. Ahí viene aquí, tiene presentación. Ana Cecilia King te quiere felicitar. Le dice, tu pasión se siente al exponer y compartir tu conocimiento. Muchas gracias. Edison dice, tener presente los riesgos que me puedan impedir realizar una auditoría. ¿Cuáles son? Imagínate. Durante un proceso de auditoría es importante analizar esos riesgos porque sencillamente son escenarios que pudiesen impedirte la ejecución eficaz de una auditoría. Por ejemplo, uno de los riesgos es que sencillamente el auditor no tenga la competencia para ejecutar el proceso de auditoría. Entonces, debe la organización asegurarse a través de controles adecuados para que ese auditor tenga la competencia de desarrollar ese programa de auditoría y puedan alcanzar los resultados esperados. Otro riesgo pudiese ser que durante el proceso de auditoría el auditado no pueda estar presente porque sencillamente tuvo algo de tipo familiar que le impidió estar presente en un proceso de auditoría. Por ejemplo, yo honestamente nunca he tenido la experiencia, pero sí he escuchado de casos donde se planifica la ejecución de una auditoría y la persona que debe responder frente a la auditoría simplemente pasa por la experiencia de que se le muere un familiar o que sencillamente algo personal le afecta y no puede estar durante el proceso de auditoría. Otro riesgo relacionado con el desarrollo de los programas de auditoría es, por ejemplo, cuando se desarrollan auditorías virtuales,
que se tenga disponible la plataforma tecnológica que les permita desarrollar eficazmente ese proceso de auditoría. Porque es probable que sencillamente, como es una auditoría virtual y todo se desarrolla a través de esta vía, que los mecanismos en el momento de la auditoría no estén disponibles y no se puede desarrollar en el momento. Sin embargo, debería replanificarse la ejecución de la auditoría para cumplir con el objetivo de la auditoría. Ok, Lisette, pues mira, aquí te felicita Keila y Miguel, que excelente la ponencia. Pues bueno, tenemos un poquito la agenda apretada, Lisette, si nos quieres recordar dónde te contactamos. Ok, bueno, realmente mi medio de comunicación más directo es el Gmail y el WhatsApp. Soy poco de las redes sociales, pero cuando toca, toca, y ahí están mis redes. Yo honestamente no me puedo despedir sin agradecer de verdad a Edgar, a Keila por esta oportunidad. Fue un reto enorme estar en esta ponencia porque sencillamente estoy con muchísimas audiencias